Con ustedes, África, un microprograma de la Casa de África en Argentina, Delegación Ciudad de Rosario. Kenia es un gran país situado en el este de África, cuya capital es Nairobi. Los idiomas oficiales son el inglés y el suajili. Fue en el Gran Valle del Rift de África donde los humanos caminaron erguidos por primera vez sobre la tierra. Desde entonces, la historia de Kenia se ha desarrollado como un fascinante cuento de uniones ancestrales por mar, los estragos de la esclavitud y una ocupación colonial que sigue marcando el país. Ahora, independiente y con posibilidades de trazar su propio camino, Kenia se ha convertido en una potencia de África Oriental. Kenia ha experimentado una rápida urbanización. Un 34% de los 17 millones de kenianos pobres viven en zonas urbanas y la mayoría en asentamientos urbanos informales. En el año 1920, Kenia fue colonizado por los ingleses y fueron ellos quienes le bautizaron con este nombre. Lo hicieron en honor al Monte Kenia, la segunda montaña más alta de África. Aunque el inglés y el suajili son los idiomas oficiales de Kenia, debido a la gran diversidad de grupos étnicos, se hablan 68 lenguas en el país, siendo 60 de ellas autóctonas. Más allá de los idiomas oficiales, las lenguas más habladas son el Kikuyu, Luya, Luo, Kalenjin, Kamba, Gusii y Meru. Los primeros habitantes de Kenia eran cazadores-recolectores. Desde el año 800 después de Cristo, los árabes zarparon hacia Kenia. Algunos se establecieron y se casaron entre sí y crearon la cultura suajili a lo largo de la costa. El primer europeo en llegar a Kenia fue Vasco da Gama en 1498. Posteriormente, los portugueses dominaron la costa de Kenia durante 2 siglos. Sin embargo, no penetraron tierra adentro. Los portugueses trajeron nuevos cultivos a Kenia, maíz y mandioca. A finales del siglo XIX, Kenia quedó bajo el control británico. En 1883, Joseph Thomson fue enviado a hacer un mapa de Kenia. En 1885, las potencias europeas se repartieron África entre sí en la Conferencia de Berlín y a Gran Bretaña se le asignó Kenia, entre otros. Ningún africano participó de esa conferencia. En un principio, Kenia fue administrada por la Compañía Imperial Británica de África Oriental, que se formó en 1887. Sin embargo, en 1895 el gobierno británico asumió la responsabilidad de Kenia. Luego, en los años 1895 a 1901, los británicos construyeron un ferrocarril a través de la región. A principios del siglo XX, mientras los colonos acudían en masa a Kenia tomando las mejores tierras y los nativos se vieron obligados a hacer reservas, los indios también vinieron a Kenia y formaron una clase media o comerciantes. Naturalmente, los africanos estaban resentidos con su trato y en 1921 formaron la Asociación de África Oriental para luchar por sus derechos. En 1924 cambió su nombre a Asociación Central Kikuyu. En 1927, Jomo Kenyatta se convirtió en su secretario. Mientras tanto, se fundaron escuelas en Kenia y los africanos recibieron una mejor educación. Muchos de ellos lucharon en la Segunda Guerra Mundial, pero después fueron tratados de nuevo como ciudadanos de segunda clase. Su resentimiento se convirtió finalmente en el levantamiento de los Mau Mau en Kenia. El Mau Mau se formó en 1952. Hicieron juramentos secretos para matar a europeos y colaboradores africanos. En 1952 se declaró el estado de emergencia en Kenia. Las tropas británicas fueron enviadas para lidiar con la insurgencia. En 1953,
Los británicos comenzaron a detener a kikuyus en campos de concentración. Lentamente los británicos cazaron a los insurgentes y a finales de 1956 el levantamiento había terminado. Sin embargo, el movimiento hacia la independencia de África fue imparable. En 1961 se formó un partido político africano, la Unión Nacional Africana de Kenia, y en mayo de 1963 ese partido político obtuvo la mayoría de los escaños en la Asamblea keniana. Finalmente Kenia se independizó el 12 de diciembre de 1963. En 1964, Jomo Kenyatta se convirtió en presidente de Kenia y Kenia se unió a la Commonwealth. Los últimos años de la década de 1960 y 1970 fueron años de prosperidad para Kenia. La agricultura se desarrolló rápidamente. El presidente Jomo Kenyatta murió en 1978 y Daniel Arap Moi se convirtió en el líder. En 1982 este líder prohibió los partidos políticos de la oposición y en 1987 cambió la constitución para reforzar sus poderes. Sin embargo, en la década de 1990, Moi se enfrentó a una oposición creciente. En el año 2002, Mwai Kibaki se convirtió en el líder de Kenia y en 2003 introdujo la educación primaria gratuita. En el año 2013, Uhuru Kenyatta se convirtió en presidente de Kenia. Hoy en día la economía está creciendo y Kenia se está desarrollando muy rápidamente. Hay muchas razones para ser optimistas sobre su futuro. En la actualidad, la población de Kenia es de más de 55 millones de habitantes y William Ruto es el actual presidente. El Swahili es una lengua bantú y es la más hablada del país, aunque la mayoría lo hablan como segunda lengua. A pesar de que al principio se escribía con alfabeto árabe, hoy en día se escribe con alfabeto latino. El Swahili es una asignatura obligatoria en las escuelas hasta la educación secundaria. Con respecto al matrimonio, la poligamia es tradicional y en el pasado no era raro que los hombres tuvieran 5 o 6 esposas. La práctica se está volviendo menos típica hoy en día, ya que ha sido rechazada por los misioneros cristianos y es cada vez más poco práctica, ya que pocos hombres pueden permitirse el lujo de apoyar a múltiples parejas. Cuando un hombre elige a una esposa potencial, negocia el precio del dinero o del ganado con el padre de la mujer. Es la llamada dote que se entrega a la familia de la esposa. Por otro lado, podemos agregar que en Kenia todavía existen niñas que se enfrentan a riesgos como el matrimonio infantil y la mutilación genital femenina, ya que las preparan para este matrimonio como forma de supervivencia para las familias. Las frecuentes sequías en el norte hace que las familias saquen a sus hijas de la escuela y las casan a cambio de una dote, que suele consistir en ropa nueva, bidones de leche fresca y camellos, muy valorados por su leche y su carne, así como por su uso para transporte a través de largas distancias en las tierras desérticas del norte. Las leyes hoy no permiten ni la mutilación genital femenina ni los casamientos de niñas, aunque persisten especialmente en las zonas rurales. Por otro lado, podemos decir que los kenianos son generalmente amigables y hospitalarios. Los saludos son una interacción social importante y a menudo incluyen preguntas sobre la salud y los miembros de la familia. A los visitantes de una casa generalmente se les ofrece comida o té y se considera descortés negarse a hacerlo. Las personas mayores son tratadas con mucho respeto y deferencia. Con respecto a las creencias religiosas, la población es de 38% protestante y 28% católica romana. 26% son animistas, 7% son musulmanes y el 1% siguen otras religiones. Muchas personas incorporan creencias tradicionales
en su práctica del cristianismo, lo que provoca cierta tensión entre los kenianos y las iglesias cristianas, en particular sobre la cuestión de la poligamia. Las prácticas religiosas de los diferentes grupos étnicos varían, pero un elemento común es la creencia en un mundo espiritual habitado por las almas de los antepasados. Los Kikuyu y varios otros grupos adoran al dios Ngai, que se dice que vive en la cima del monte Kenya. Entre los Masái, el comienzo de la temporada de lluvias se observa con una celebración que dura varios días e incluye cantar, bailar, comer y rezar por la salud de los animales. Para las danzas rituales, los artistas se pintan el pelo de rojo, se pintan rayas negras en el cuerpo y se ponen tocados de plumas de avestruz. Los Kikuyu marcan el inicio de la temporada de siembra con sus propias festividades. Sus danzas ceremoniales suelen ser realizadas por guerreros que visten túnicas de piel de leopardo o de cebra y llevan lanzas y escudos. Los bailarines tiñen sus cuerpos de azul y también los pintan de blanco. Las ceremonias de iniciación son ritos de paso importantes y varían de una tribu a otra. Los niños y las niñas se someten a rituales separados, después de los cuales se les considera en edad de casarse. Los niños Kikuyu, por ejemplo, son iniciados a la edad de 18 años. Sus orejas están perforadas, sus cabezas afeitadas y sus rostros marcados con tierra blanca. Las niñas Pokot son iniciadas a los 12 años de edad, en una ceremonia que consiste en cantar, bailar y decorar sus cuerpos con ocre, arcilla roja y grasa animal. Las bodas son ocasiones importantes en todo el país y se celebran con hasta 8 días de música, baile y comidas especiales. El baile es una parte importante de la cultura keniana. Los hombres y las mujeres suelen bailar por separado. Los hombres realizan bailes en línea, algunos de los cuales implican competir para ver quién puede saltar más alto. La danza es a menudo un elemento de las ceremonias religiosas, como el matrimonio, los nombres de los niños y la iniciación. El vestuario es un elemento importante de muchas danzas tradicionales, al igual que los accesorios. Los bailarines a menudo se ponen máscaras y llevan escudos, espadas y otros objetos. La música Kikuyu es relativamente simple. El instrumento principal es el shikandi, un sonajero hecho de una calabaza. Otros grupos como el Luya tienen tradiciones musicales y de danza más complejas, incorporando una variedad de instrumentos. En las ciudades, el benga, una fusión de música occidental y keniana, es bastante popular. Benga fue originada por el Luo en la década de 1950 e incorpora 2 instrumentos tradicionales: el nyatiti, un pequeño instrumento de cuerda, y el orutu, un violín de una cuerda, también la guitarra eléctrica. La música taarab, que es popular a lo largo de la costa, muestra tanto la influencia árabe como la india. Es cantada por mujeres, con batería, guitarra acústica, un pequeño órgano y a veces una sección de cuerda que acompaña a las cantantes. A los kenianos más jóvenes les encanta el reggae y el dancehall de Jamaica, y lo bailan y cantan tanto hombres como mujeres. Con ustedes, África es un programa de la Casa de África en Argentina, delegación en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, República Argentina.